Es un placer estar aquí, en esta que es mi casa, y con esta mesa de personas, ¿no?, a las que respeto y de las que tanto aprendo. Yo quisiera hacer unos comentarios que tienen que ver con las competencias de la Unión Europea en esta materia, ¿no? Yo quisiera plantear aquí sobre la mesa la pregunta sobre qué competencias tenía la Unión, qué podía hacer la Unión cuando se inicia esta crisis. Y creo que es una pregunta que se ha planteado en el último año, pero no solo, también anteriormente cuando la Unión ha atravesado, ¿no?, los últimos años que han sido difíciles. Algunos hablan de la policrisis, ¿no?, pues distintos retos particularmente difíciles. Estoy pensando en la crisis económica y financiera, en la crisis de los refugiados, y que tienen en común con esta pandemia que hemos vivido, que la Unión ha afrontado graves problemas que ha compartido la sociedad europea con limitadas capacidades, con limitados instrumentos y competencias, ¿no?, en términos jurídicos. Y yo en estos últimos años he pensado mucho en un artículo que publicó Christopher Hill a mediados de los años 90. Él hablaba sobre la política exterior, pero yo creo que se puede aplicar a muchos otros ámbitos, ¿no? Él hablaba de una brecha entre expectativas y capacidades. En materia de política exterior esto es clarísimo, porque llevamos una vida entera hablando de la política exterior de la Unión Europea, cuando los obstáculos son tantos, las capacidades son tan limitadas, que realmente nos preguntamos a veces si existe más allá del papel, ¿no?, desde el Acta Única Europea, pero después ya con Maastricht y toda la vida, ¿no? Y él dice que existe esa brecha y que tiene un coste, ¿no?, que los ciudadanos tienen grandes expectativas porque ven, ¿no?, que los gobiernos firman acuerdos, que los tratados contienen disposiciones, pero después las capacidades son limitadísimas, ¿no? Las competencias son limitadísimas. Y Gil habla de tres cosas. Habla de instrumentos, habla de recursos y habla también de mecanismos para la toma de decisiones, puesto que allí donde el mecanismo es unanimidad, en una unión de 27 hay poca capacidad para actuar al fin y al cabo, ¿no? Yo creo que es muy interesante que él incluya también esa dimensión sobre la toma de decisiones, ¿no? Y bueno, pues yo creo que al final los ciudadanos europeos, que no son ni tienen que ser expertos juristas, pues cuando la Unión afronta, o sus países afrontan una crisis que tiene un carácter transnacional, miran a la Unión Europea y esperan una respuesta, ¿no? Y piensan que, bueno, tenemos una Unión, esperamos que la Unión resuelva este problema transnacional sin entrar en ese detalle sobre las competencias. Pero en realidad la distancia que va entre las expectativas y las capacidades es también la distancia que va entre la ilusión y la realidad, ¿no? Y bueno, pues creo que todo esto, que esa distancia, esa brecha que existe en tantos campos, pues es causa de una cierta frustración, ¿no? Causa una cierta frustración. El otro día escuchaba a Jean-Claude Piris, que es uno de los grandes juristas de la Unión Europea, preguntarse si incluso el Brexit no tiene mucho que ver con esa frustración causada, ¿no?, por esa distancia entre expectativas y capacidades. Y creo que todo esto pues es particularmente importante si pensamos en lo que hemos vivido, ¿no?, en el último año. Y eso me lleva a mencionar la disposición sobre salud pública de los tratados, que es el artículo 168, que no voy a leerles porque es muy largo, pero que dice en su primer párrafo que la acción de la Unión complementará las políticas nacionales, se encaminará a mejorar la salud pública. Vuelve en su segundo párrafo a decir que la Unión fomentará la cooperación entre los Estados miembros, ¿no?, y en caso necesario prestará apoyo a su acción. Habla de cooperación también con terceros países en el tercer párrafo. El cuarto párrafo es muy particular porque aquí sí que habla de la posibilidad de, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, pues adoptar actos, ¿no?
para hacer frente a los problemas comunes de seguridad. Y aquí se refiere a medidas en el ámbito veterinario y fitosanitario y también a normas elevadas de calidad y seguridad sobre medicamentos. Aquí sí que hay claramente una competencia más intensa, ¿no? Y después ya termina con un apartado quinto que se refiere en particular a la lucha contra la pandemia y que vuelve a mencionar la exclusión de toda armonización, ¿no? Que, bueno, hay también un párrafo sexto sobre la posibilidad de adoptar recomendaciones solamente y un último apartado séptimo en el que se enfatiza la responsabilidad de los Estados miembros en la definición de sus políticas de salud, ¿no? Las responsabilidades de los Estados miembros incluyen la gestión de los servicios de salud, la atención médica y, por supuesto, los recursos para todo esto, ¿no? En fin, ¿qué es lo que quiero aquí señalar? Pues que en materia de salud la Unión tiene una cierta competencia compartida, que es esa a la que hacía referencia antes, a la que se refiere también el artículo 4 en su letra K, ¿no? Asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública, pero por lo demás es solo una competencia de coordinación, de apoyo, de complemento. La Unión, por lo tanto, solo puede apoyar la acción de los Estados miembros, nunca sustituirla, puede fomentar la coordinación, pero toda medida de armonización está expresamente prohibida por los tratados. Es que sería ilegal, es que podría ser impugnada ante el Tribunal de Justicia, ¿no? Yo había estudiado hace años en mi tesis doctoral la acción cultural de la Unión Europea y en los primeros días de la pandemia recordé exactamente todo eso, porque también en esa materia la Unión dispone de una competencia muy leve, ¿no? Y mi reacción inicial fue pensar, pero si aquí la Unión carece de competencias, ¿no? Aquí está expresamente prohibida, ¿no?, por los tratados. Bien, y esto es muy importante porque a la luz de esas competencias tenemos que evaluar después el desempeño de la Unión y creo que esta reflexión desde el punto de vista de las competencias nos permite aprender muchas cosas, ¿no?, más en general sobre comprender mejor la Unión de nuestros días, ¿no? Muy brevemente, ¿qué hacía la Unión en materia de salud pública antes de la pandemia? Pues muy poca cosa, algunas acciones específicas más o menos dispersas, hay un programa de acción contra el cáncer, hay una cartilla sanitaria europea, hay unos programas de acción, ¿no?, a partir del año 2003, bastante generales, con unos ejes. Uno de ellos es proteger a los ciudadanos de las amenazas transfronterizas graves para la salud. Pero fíjense, para la dotación del último de esos programas, que es el que iba de 2014 hasta 2020, el presupuesto de la Unión era 450 millones de euros para 7 años, es decir, el 0,04% del marco financiero plurianual. El cálculo es del profesor José Ramón Canedo, no mío. 0,04%. También había dos agencias específicas, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, que evalúa y supervisa pues amenazas de enfermedades emergentes, ¿no? Trata de identificar y de, bueno, compartir información, y después, por supuesto, y esto sí con una relevancia, la Agencia Europea de Medicamentos, que se encarga de la evaluación científica de la calidad, la seguridad y la eficacia de todos los medicamentos en la Unión Europea, ¿no? La Unión ha utilizado estos instrumentos en esta crisis. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades pues ha jugado un papel de recopilación de información, de diseminación de la misma. Y bueno, también hay una decisión de 2013 sobre amenazas transfronterizas que ha sido importante para la Unión, también para gestionar las compras conjuntas de material sanitario. Bueno, y después de la crisis, ¿no?, a partir del momento en el que estalla la crisis, ¿qué ha hecho la Unión? Bueno, yo creo que aquí ya se han planteado muchas de estas cuestiones, ¿no? Y no quiero detenerme excesivamente en la respuesta de la Unión para apoyar las economías, el programa de compra de deuda, la flexibilización de las normas de ayudas de Estado,
por supuesto, el plan de recuperación europea al que ya nos hemos referido, pues la financiación a escala europea de la investigación, la repatriación conjunta de ciudadanos a través del mecanismo de protección civil de la Unión Europea, por supuesto, el aprovisionamiento conjunto de vacunas. No puedo detenerme en todo eso, pero sí quisiera destacar lo que ha sucedido simplemente en esta semana, ¿no? En esta semana. El lunes, la aprobación del certificado COVID, sobre el que vamos a hablar más adelante, que, bueno, tiene por fin facilitar la circulación, ¿no? Eliminar esas restricciones, ¿no?, legítimas, de acuerdo con el derecho de la Unión Europea, que los Estados han adoptado. El martes de esta semana, 15 de junio, la primera emisión de bonos europeos en el marco del plan de recuperación, 20.000 millones de bonos a 10 años a un interés del 0,1%, considerado un gran éxito por parte de la Comisión Europea. Y ayer, miércoles 16 de junio, la aprobación del plan de recuperación para Portugal y para España. Yo creo que estos tres hitos, ¿no?, en esta misma semana, pues nos muestran cómo, a pesar de esa limitación de las competencias de la Unión a la que me refería inicialmente, es indiscutible que la Unión ha ocupado un espacio, ¿no?, y que ha tenido un protagonismo, ¿no?, y que ha habido toda una serie de medidas aprobadas y que ha actuado de una manera intensa y visible, ¿no?, a lo largo de este tiempo. ¿Y qué conclusiones podemos entonces sacar? Pues yo creo que en efecto la Unión ha asumido un gran papel a pesar de esa limitación y que su acción en materia de salud pública ha desbordado el marco de ese artículo 168. Y creo que eso dice mucho sobre la complejidad del sistema de reparto de competencias en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque tan importante como el artículo 168 han sido otras bases competenciales, por supuesto en materia económica, pero también relacionadas con el mercado interior, con el mecanismo de rescate al que hacía referencia antes, con la libre circulación de personas, que es, por ejemplo, la base jurídica del certificado COVID, ¿no?, porque estas medidas tan importantes de esta semana, ninguna tiene como base jurídica el artículo 138 del Tratado de Funcionamiento. Entonces vemos que, bueno, que el sistema es enormemente complejo, que hay muchos caminos para que la Unión Europea adopte normas y cobre visibilidad en esta materia, que se han utilizado todos esos caminos. Yo escuchaba hace poco a un representante de la Comisión decir: hemos sacado petróleo del tratado, ¿no? Y también se han utilizado otros instrumentos jurídicos no vinculantes, mecanismo de soft law. También hemos visto el potencial de esa posibilidad de coordinar las actuaciones de los Estados miembros, de los 27, que a veces vemos con cierta desconfianza, ¿no? Sin embargo, vemos también que cuando existe esa necesidad, ¿no?, es posible que esas recomendaciones o que esos acuerdos de los Estados miembros tengan también un impacto. Y para terminar, querría pues hacer un comentario sobre el futuro, ¿no? ¿Y ahora qué?, ¿no? Yo creo que esa es una gran pregunta que tendremos que resolver a lo largo del próximo año. ¿Debería o no tener la Unión Europea más competencias en materia de salud pública? Y creo que no está tan claro, ¿no? La Comisión Europea ya ha planteado algunas de las cuestiones, muchas de ellas ya han sido mencionadas aquí, y es verdad que la presidenta de la Comisión le ha dado, pues, lógicamente, relevancia a este programa de Europe for Health, ¿no? Y de hecho, ¿no?, uno de los 10 temas de la Conferencia del Futuro de Europa es este. Por lo tanto, existen expectativas y hay muchas voces que dicen que la Unión debe dar un paso adelante, que necesitamos una reforma del tratado
y una atribución de mayores competencias en materia de salud pública. Sin embargo, yo también creo que tenemos que ser prudentes y que el 168 en absoluto agota las posibilidades de cooperación y que al final pues, es difícil pensar en un escenario en el que los Estados miembros vayan a dejar de ser los máximos responsables en materia de salud pública, bueno, por motivos muy diversos. Y bueno, pues ahora veremos, ¿no?, en los próximos meses, porque comienza estos días la conferencia sobre el futuro de Europa y es sin duda pues el contexto apropiado, ¿no?, para plantearse, ¿no?, en qué medida necesitamos una acción común más potente, nuevos instrumentos, nuevas capacidades, y también en qué medida eso requiere, si es así, una reforma del tratado, que tampoco está claro. Nada más, muchas gracias.